¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están amigos de la Biblioteca Municipal de Chimbote? Regresamos nuevamente con estas jornadas, con estos conversatorios con autores, con artistas, con gente vinculada a las humanidades, como cada día aquí en la página de la Biblioteca Municipal de Chimbote. También se puede visualizar este video, esta conversación en la página de la Feria del Libro de Chimbote, de la Municipalidad Provincial del Santa. Esta tarde tenemos un invitado especial, se trata de Gonzalo Patigoso Laiza, destacado escritor, crítico literario y también maestro universitario. Con él vamos a tratar un tema que le compete seguramente por su condición de crítico y de conocedor del proceso de nuestras letras. Estoy hablando del proceso de la literatura en la ciudad de Chimbote, ¿no? Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Augusto, ¿qué tal? Gracias por la invitación y estamos aquí para poder conversar sobre este aspecto que es importante para nuestra ciudad, como es la literatura. Bien, empezamos, Gonzalo. Si hablamos del proceso de la literatura de la ciudad de Chimbote, esto tiene pues un punto de inicio, aparentemente, de la literatura escrita estamos hablando, ¿no? Más que la literatura puede ser oral también. Y a mí me trae a colación un asunto que tiene que ver también seguramente con lo que significa el séptimo capítulo del libro de Mariátegui de los 7 ensayos, ¿no? Que habla del problema de la literatura, ¿no? Mariátegui afirma ahí que, por ejemplo, todo crítico tiene una misión, ¿no? La crítica ejerce un rol en la sociedad y que la historia es reformista, ¿no? En virtud de que digamos, el proceso histórico va moldeando, va cambiando algunas cosas. Si hablamos de literatura, ya seguramente te escucharemos hablar al respecto, pero también la historia es reformista, pero supongo que cuando los individuos o cuando las personas actúan de una manera determinada, ¿no? Para cambiar, para contrastar, para ser más exigentes quizás con los libros, con el proceso de la literatura. ¿Qué piensas, Gonzalo, al respecto? Y también, ¿de dónde parte este proceso de la literatura en la ciudad de Chimbote? Y bueno, lo que afirmas es cierto, ¿no? Lo que decía Mariátegui, ¿no? La historia, pero digamos que la historia, digamos como tiempo, ¿no? Porque la historia que recoge el historiador es otra cosa, el historiador recoge ya los hechos que se han plasmado, ¿no? La historia como tiempo sí, o sea, el tiempo es el que cambia las cosas en función de las circunstancias, en función de los hechos, ¿no? Se van cambiando, se va, digamos, moldeando también las cosas. Y el crítico, de hecho, tiene una función social dentro del desarrollo del proceso mismo de la literatura, ¿no? Y la función se ha cumplido de diferentes maneras a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Cuando hablamos del proceso literario, es algo complejo, no es algo tan simple, ¿no? Porque hablar de un proceso literario de cualquier sociedad, de cualquier grupo humano, implica pues hablar en dos líneas, por lo menos, ¿no? La línea del tiempo, de la historia, y en la línea de los elementos, ¿no? Cuando hablamos del proceso literario, por ejemplo, hay que hablar sobre el origen, sobre el desarrollo, sobre el estado actual y sobre las posibilidades de futuro que tiene todo ese proceso, ¿no? Y lo otro es hablar acerca de los elementos de ese proceso. Y básicamente los elementos de un proceso literario que está conformado por esos tres elementos que están implícitos dentro de la comunicación, porque la literatura es comunicación, que es el autor, la obra y el lector, ¿no? Entonces, hablar del proceso literario implica hablar de estos elementos, ¿no? Este conjunto. Y creo que es necesario señalar esos aspectos para poder entender después a la literatura misma, ¿no? Porque a veces no se entiende, digamos, la función, el rol, la importancia, la significatividad que tiene la literatura dentro de una sociedad. Claro. ¿Y cómo estamos a ese nivel desde el punto de vista de la historia, como has mencionado, y también de la presencia de autores? Es evidente que hay autores, de libros también los hay, y de lectores.
Esto no ha sido así siempre, evidentemente, ¿no? Es cierto que hay un corpus literario cada vez más grande, que está, no sé si ya es una tradición o se está encaminando a hacerlo, pero en los albores de entre comillas, proceso literario, eh, solamente teníamos determinado género, ¿no? Quizás la poesía empezó. Cuéntanos un poco eso, Gonzalo. Bien, estamos entonces dentro del origen del proceso, ¿no? ¿Cómo se origina Sí, este proceso literario? Y la literatura, digamos, dentro de lo académico, para señalar el origen siempre de una literatura, pues se fija el producto que viene a ser el libro, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta ese punto de partida, la literatura pues se inicia acá en Chimbote con el librito de Julio Ortega, ¿no? Con Las Islas Blancas, que es el primer libro que se publica y que habla sobre Chimbote, son relatos que hablan sobre la pesca, sobre el pescador, las costumbres de acá de Chimbote. Y es un libro, pues, importante, porque imagínate quién inaugura la literatura en Chimbote, ¿no? Nada más que Julio Ortega, ¿no? Que ahora es un renombrado crítico a nivel latinoamericano y que tiene un renombre, digamos, reconocido, ¿no? Entonces, la literatura de Chimbote principia con un nivel, digamos, si no es tan bueno, o habría que calificar de repente ahí la escritura de Julio Ortega, pero ya principia esa literatura con un nivel, ¿no? Lo que implica de repente un poco lo que va a venir después, ¿no? Porque si nosotros tenemos en cuenta el tiempo que tiene Chimbote, pues no son muchos años, algo de 100 años, y entonces la literatura, cómo es que logra este nivel en que nosotros estamos actualmente. eh, para determinar ese nivel habría que ver cómo es que, en qué nivel principia la literatura y cómo es que se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, este librito de Julio Ortega, pues señala un nivel inicial y que es importante, ¿no? Porque a partir de ahí, quienes vamos a continuar con esa producción, vamos a tener que mirar hacia atrás qué es lo que se hizo y en qué nivel se hizo, cómo se hizo para poder continuar con esa línea, digamos, de producción literaria, ¿no? Entonces, y a partir de ahí ha venido una gran producción. Para nosotros la literatura en Chimote es una actividad muy dinámica, que siempre está activa, que siempre se está produciendo, no hay ningún año que se deje de producir libros. Y hemos llegado a una etapa en donde a lo mejor lo que nos está haciendo, aunque no es lo mejor, sino que es una afirmación, lo que nos está faltando es el otro elemento, ¿no? Nos falta el elemento del lector. Ya hay que ir tras el lector, ¿no? La literatura que se hace en Chimbote amerita que tenga un lector. Y no solamente el lector a nivel escolar, ¿no? Porque esto a través del plan lector se está gestando, se está haciendo, digamos, conocer la literatura que hacemos, que se elabora, que se construye en los colegios, en las aulas, pero creo que la literatura tiene que ir más allá, tiene que trascender más allá, tiene que llegar al hombre común y corriente, al hogar, a la casa, porque a partir de ahí también se gesta, digamos, ese proceso literario, porque no hay proceso, mira, para que exista un proceso literario, tienen que estar los tres elementos. Tiene que haber el autor, tiene que haber la obra y tiene que haber el lector. Basta que falte uno de ellos para que ya no existe ese proceso. Entonces, en la medida en que nosotros afiancemos, digamos, al lector dentro de este proceso, vamos a asegurar, digamos, que este proceso se convierte en una tradición. El trabajo para que esto se convierta en una tradición es cuando, digamos, toda la sociedad lo asume o la sociedad misma lo asume como parte suya. Entonces la pregunta es, ¿la sociedad asume la literatura como parte suya? Y creo que ahí es el faltante, es lo que nos falta trabajar, ¿no? Nos falta Es el trabajar, talón de Aquiles, el talón de claro, Aquiles en la lectura, ¿no? nos falta trabajar, digamos, ese lapso, esa comunicación con el lector, ¿no?
Y ahí pues esto intervienen muchas actividades que se tienen que hacer, que se tienen que promover, que no solamente implica el papel del autor, sino también de las instituciones, etcétera, etcétera. Pero para eso, primero tenemos que valorar a la literatura, ¿no? Si no lo valoramos, entonces esto se pierde, ¿no? No tiene sentido. Bien. Hay un asunto que quería preguntar. Tú hablas cuando estamos hablando del proceso de la literatura y hablas del primer libro, estás hablando del libro de Julio Ortega. No sé exactamente qué año es en los años 60, a mediados. ¿Ese libro es anterior al libro del Grupo Literario Perú o es Claro, posterior? Es anterior, ¿no? El libro de Julio Ortega se publica en 1966 y la antología del Grupo Perú se publica en 1968, ¿no? Son los dos libros que se publican en la década del 60, ¿no? Claro, cuando hablamos de este proceso y de los libros, estamos hablando exclusivamente de libros, ¿no? No estamos hablando de revistas, no estamos hablando de plaquetas o de poemas sueltos, porque se tiene, bueno, conocimiento de que hubo en algún momento, no sé si ese volante existe, ¿no? El famoso volante que se repartió en el cine en los años, creo que 40 o 30, me parece, del siglo pasado, donde se volanteaba algún tipo de escritura lírica. ¿Tú has visto ese folleto? ¿Ese folleto existe? No cuenta para este proceso. Esa es la teoría de nuestro amigo Ricardo Avión, ¿no? Él afirma o postula, plantea de que el origen de la literatura de Chimbote se origina con ese folleto, con ese digamos, ese texto que se repartió como volante, ¿no? En esa época, pero me parece que lo tiene, pero dentro de lo académico es necesario siempre fijar criterios, ¿no? Y el criterio que nosotros manejamos para señalar todo este proceso es únicamente a partir de libros publicados, ¿no? No libros inéditos, porque también, por ejemplo, se señala, se dice en 1940 tal personaje escribió tal libro, pero ese libro solamente lo conoce el autor, ¿no? No ha tenido esa relación para que esté dentro del proceso, que es la vinculación con el lector, ¿no? No hay una publicación. Entonces, toda obra para que esté dentro del proceso tiene que cumplir ese tránsito, ¿no? Esa relación. Ahora, lo que pasa a veces también es que cuando hablamos del proceso, hay que señalar los criterios desde qué enfoque también se está o se habla del proceso, ¿no? Porque tú sabes, por ejemplo, que ahora hay la crítica actual, por ejemplo, tiende a darle ahora el valor al lector, ¿no? O sea, antes, al inicio, el autor era el eje principal del proceso. Luego, posteriormente, pasó a ser la obra, ¿no? La obra era más importante que el autor, etcétera, ¿no? Cuando el autor era importante, el autor tuvo un sitial dentro del aspecto de la política, dentro de un país, era reconocido, ¿no? Hasta se le daba cargos administrativos, cargos de funcionarios como embajadores, etcétera. ¿Por qué? Porque el autor logró tener una gran importancia dentro de la sociedad. Pero luego ese autor, por el movimiento económico, por la entrada del aspecto de la globalización, etcétera, ya dejó de tener un valor y pasó a tener valor la obra literaria. Ahora, actualmente, ya no es la obra literaria ni es el autor, es el lector el que tiene mayor importancia. Ahora, ese criterio de trasladar ese valor al lector, me parece, tengo una impresión de que está incidiendo en que la literatura sea menos categórica que anteriormente, ¿no? Ahora es más light, como se dice, la literatura. Ligera. Más ligera, ¿no? Entonces no hay una exigencia de los aspectos canónicos de la literatura en sí de manera tradicional, ¿no? Que va hacia, digamos, hacia lo estético, porque netamente la literatura es una expresión estética que tiene que tener un producto estético. Y ese producto estético está dado en el equilibrio que existe entre el fondo y forma, esos dos elementos inseparables de toda obra literaria, ¿no?
Entonces, lograr ese equilibrio es lo que determina, digamos, lo estético, pero que ahora, porque está centrado en el lector y todos los escritores apuntan a satisfacer al lector, es que se pierde, digamos, ese sentido de lo estético, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Creo que eso está en virtud un poco a la mirada, de una mirada desde el mercado, ¿no? O sea, quizás orientada al sistema económico que es hegemónico y que pretende, pues, en la medida de lo posible rentabilizar, ¿no? La producción literaria. Y bueno, también en estos tiempos, no solamente en la literatura, sino en otros ámbitos se están aperturando este tipo de ideas que, bueno, son discutibles. En todo caso, hay quienes no necesariamente pensamos así. Pero volvamos a los albores, al inicio de este proceso. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué características tenía este inicio de la literatura en nuestra ciudad? Cuando aparecen las Islas Blancas, aparece el 68, el libro del Grupo Literario Perú. Eh, ¿Cómo era en ese tiempo? Básicamente estaba orientado a poesía general, mayormente, me parece, pero también había por ahí otro libro de otra clase, ¿no? ¿Puedes Claro, ampliar sobre eso, por favor? el libro de Julio Ortega es un libro de relato, ¿no? Que habla sobre los pescadores, sobre la fiesta, sobre el Chimbote, sobre la concepción que se tiene sobre la vida, sobre el trabajo, etcétera, sobre las labores. Y el otro libro es la antología poética del Grupo Perú, que recoge un sinnúmero de temas, varios autores que están presentes dentro de esa antología, pero que reflejan en sí la realidad de Chimbote, ¿no? Porque en esa época, en esa década del 60, Chimbote estaba entrando pues algún pesquero, ¿no? Y era una sociedad que estaba emergiendo, en donde ya se estaba dando, digamos, esa migración, ese crecimiento de los barrios. Chimbote ya estaba creciendo como una gran urbe, y entonces pues había toda una eclosión demográfica que se estaba dando aquí, y eso implicaba pues muchos aspectos sociales, económicos, políticos también, que la literatura o que esos aspectos que están reflejados dentro de estos libros los asume. Aparte de eso, hay que ver la línea también de la literatura misma, ¿no? Julio Ortega y nuestros amigos del Grupo Perú, pues eran escritores que tenían un nivel, eran profesionales, y entonces tenían una relación, un conocimiento del proceso de la literatura nacional. Esos aspectos de vincular la realidad nuestra y vincularlo con el proceso de la literatura, pues esto da como producto estos dos libros en la década del 60, ¿no? Y si uno analiza, pues, estos dos libros, son dos libros que no pierden el nivel de la producción literaria a nivel nacional, ¿no? Es decir, no pierden el nivel de la literatura nacional nuestra, están ahí, ¿no? No es un libro que digamos, va a reflejar ese nivel de la literatura peruana. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Nosotros valoramos este inicio porque es el inicio con el cual vamos a trascender ahora, ¿no? Que ahora analizamos la literatura que tenemos actualmente, que tenemos grandes valores, grandes representantes de nuestra literatura, es porque tal vez no se ha perdido esa relación que se ha dado entre literatura y sociedad y literatura en el macro, ¿no? Claro, evidentemente, como en otras realidades del país y también seguramente del mundo, de Latinoamérica al menos, ese vínculo inicial, ¿no? Los poetas le cantaban al mar, estaban vinculados al tema de las luchas sociales, era muy social en ese tiempo, en los 60, la ciudad y la literatura permea todo este tipo de fenómenos. Y aparecen, pues, incluso agrupaciones literarias, ¿no? Por ejemplo, el grupo literario Isla Blanca, que se funda en la década siguiente, en la década del 70, incluso tiene un manifiesto, ¿no? Con el cual aparece, ¿no? Y su propio nombre lo decía, ¿no? Arte y liberación, ¿no? O literario
grupo literario Isla Blanca, Arte y Liberación. Y en su manifiesto, ¿no? En su manifiesto se menciona, pues, ¿no? Que van a ser la viva expresión de los pueblos, ¿no? De los pueblos quizás menos visibilizados, menos favorecidos. Entonces, hay una posición, hay una toma de posición. Y en estos albores, en todo caso en los 60, ¿qué otros autores importantes aparecen en ese tiempo y en la siguiente década? Mira, yo creo que es necesario recalcar lo siguiente, ¿no? El aspecto político de esa década es importante porque, digamos, señala un contraste con lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Claro. Ahora tenemos una actitud tanto política por los resultados que nos está dando la política misma, pero en ese entonces no, o sea, la política era parte del quehacer, ¿no? Y de hecho tiene que ver mucho ahí la revolución cubana, ¿no? El deseo de transformación, de cambio, ¿no? Que se anhelaba y que fue parte de algunos países de Latinoamérica, y que Chimbote pues también se sentía, ¿no? Era parte de su sueño y que se siente, digamos, en el trabajo literario, en la aclamación literaria, ¿no? Posteriormente, en la otra década, es otra década donde viene una producción literaria de varios autores. Ahí, por ejemplo, está Víctor Unguén, están ya los amigos del Grupo Perú con algunas obras ya personales, ¿no? Ya comienza a producirse, digamos, la narrativa también de manera más sostenida, y aparecen algunos nombres como Dante Leca también, ¿no? Por ejemplo, que va a ser importante dentro de esta producción literaria, ¿no? Entonces, la década del 70 ya se afianza un poco más esta expresión literaria, aparecen muchos otros escritores más, unas obras más, y se va enmarcando también dentro de ese reflejo de lo que era Chimbote, ¿no? Porque el 70 es una década también importante en cuanto al desarrollo de Chimbote, ¿no? Ahí es cuando ya, digamos, comienza a cristalizarse ese Chimbote que tenemos como resultado ahora, como una industria pesquera, pues, grande, ¿no? Que produce tanto efectos positivos como negativos en nuestra sociedad, ¿no? Claro, en la década del 70 se funda el grupo literario Isla Blanca, que creo es trascendente para el proceso, ¿no? Porque pasa de ser una simple reunión de autores que publican, porque también ha habido otros grupos anteriores, ¿no? Como el Grupo Literario Perú, por ejemplo, ¿no? Para ya pasar a un punto que es claro, ¿no? Que es el análisis, ¿no? Y esto reflejado en la publicación principal, que es la revista Alborada, que funda Marco Chado, con los estudiantes de la Normal Indoamérica a fines de los 70. Y esta revista estaba dedicada a la crítica de las obras locales también, ¿no? Entonces, también de las obras nacionales y de fuera, pero creo que es importante, en todo caso, eso sería el punto de partida de la crítica, quizás, a partir de la Fundación de Alborada, me parece. No sé si antes se ha recogido en otro tipo de publicación este género. Claro, sí, la crítica literaria tiene varias expresiones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos el ensayo, tenemos el comentario, tenemos las reseñas. La reseña. Y claro, y lo que se hacía ahí eran reseñas de algunos libros de los que se publicaban, pero básicamente cuando uno señala el origen, por ejemplo, de la crítica literaria, también tiene que ceñirse a un libro orgánico, ¿no? Y uno de los libros fundamentales también dentro del origen, porque dentro del proceso hay que ir señalando cómo se origina, por ejemplo, la poesía, cómo se origina el cuento, cómo se origina la novela, y en este caso cómo se origina la crítica literaria, ¿no? Si bien es cierto, se hacía dentro de la revista comentarios, reseñas de los libros que se publicaban, pero es el libro que va a publicar después Daniel Lozano, el librito de El rostro de la brisa, Claro. que señala, digamos, el origen de la crítica literaria, ¿no? Anteriormente se publicó un librito de César Ángeles Caballero, que hablaba sobre
la literatura en Ancash, pero es un libro genérico que digamos, toca parcialmente lo que es aquí la literatura en Chimbote, ¿no? En cambio, el librito de Samuel Lozano es un libro que se enmarca dentro de lo que es la producción netamente de acá de Chimbote y recoge, da, digamos, señala algunas características que son importantes tenerlas en cuenta a la hora de describir todo este proceso que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, para nosotros, ese es el libro que inicia la crítica literaria aquí en Chimbote. Claro. En los 70 aparece también algunos libros iniciales de algunos autores que luego van a ser muy importantes en la literatura local, pero también de trascendencia nacional, ¿no? Incluso internacional. Aparece Tarde de Toros, por ejemplo, ¿no? Aparecen poetas destacados, por ejemplo, Juan Ojeda, ¿no? Que si bien es cierto, publicaba pues en revistas universitarias, pero ya se vislumbraba pues como un gran poeta de la generación del 60, ¿no? Gran poeta de la generación del 60. Antes de hablar de esta parte de autores de los años 70 y luego pasar a la siguiente década, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un par de minutos o quizá menos con Gonzalo Pantigoso Laiza, profesor de la Universidad Nacional de Salta y destacado crítico literario. No se muevan de la sintonía porque volvemos en un minuto o dos máximo. Gracias.
Ya. Bien amigos, estamos de regreso con algunas dificultades técnicas propias de la transmisión en vivo y también de estos tiempos de pandemia, ¿no? Que estamos aquí experimentando en la ciudad de Chimbote. Regresamos con Gonzalo para conversar. Estábamos en los años 70, detenidos en esa década prodigiosa de la ciudad, una década con mucho movimiento social, con mucha pesca, también con literatura, ¿no? Con autores que empezaban a destacar. Hemos mencionado ya, por ejemplo, las primeras publicaciones de Oscar Colchado, el primer libro, Tarde de Toros, entre otros personajes, ¿quiénes más podían ser citados aquí? El nacimiento de Isla Blanca también es importante, el nacimiento de Alborada. ¿Qué más ocurrió en esa década, Claro, Gonzalo? como te decía, ahí publican también los amigos del Grupo Perú, ya publican sus libros individuales, ¿no? Como Enrique Cambio Claro. Urquiaga, Hugo Vargas Tello, Julio Bernabé Orbegoso, son los que van a marcar, digamos, esta década ya, digamos, como un producto de esa antología anterior que se publica en el 60. Ahí también aparece como te decía, Dante Leca. Víctor Ungien también hace su aparición con su libro de poesía. Y esto es la época, digamos, en la que se va cristalizando, se va germinando de manera ya mucho más orgánica esta literatura, ¿no? Si anteriormente en la década del 60 pues tuvimos esos dos libros únicamente, el libro de Julio Ortega y el Grupo Perú, pues aquí en la década del 70 ya va a haber otras publicaciones que van, digamos, sumándose a esta expresión literaria, ¿no? Claro, en la década siguiente, que es una década donde aparece, por ejemplo, luego de que Colchado gana el COPE, bueno, y termina yéndose a vivir a la capital, ¿qué es lo que sucede? Aparece, digamos, una mayor actividad de ejercicio de la literatura desde el punto de vista de la narrativa. ¿Qué podemos decir de la década del 80? Bueno, la década del 80 es una década mucho más rica en cuanto a la producción literaria, ¿no? Ya se produce novelas, se produce cuentos, se produce poesía, y entonces pues hay un gran desborde de la literatura en esta década, sino que por la complejidad de los elementos que intervienen, siempre la crítica literaria lo que hace es señalar el rumbo por especies, ¿no? O por expresiones, ¿no? Cómo es que se desarrolla la poesía, cómo se desarrolla el cuento, la novela, ¿no? Entonces, esto es todo lo que hace, digamos, el proceso literario, ¿no? Verlo de manera sistemática, orgánica, porque ese es, digamos, el asunto de la crítica literaria, ¿no? De organizar, de establecer un orden, de sistematizar todos los productos literarios que se dan dentro de la sociedad, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, dentro de la poesía, pues aparece, digamos, de manera orgánica ya, por ejemplo, Juan Ojeda, ¿no? Con el libro que se publica ya acá en Chimbote, porque anteriormente es una edición que circulaba, pero que acá en Chimbote de repente todavía no se lo conocía a Juan Ojeda, pero ya en la década del 80, Juan Ojeda pasa a ser, digamos, un elemento fundamental de esta expresión literaria y también de una fuente del estilo, del lenguaje, del tema, que señala, digamos, un punto insular dentro del derrotero de la poesía aquí en Chimbote, ¿no? Claro, estamos hablando del libro que edita Runacay, ¿no? El libro celeste de Juan Ojeda, que Claro, es Arte de Navegar ajá. en la primera edición, ¿no? Uh-huh. Un libro que casi no, que muy pocas personas tienen en todo caso, aunque seguramente en los 80 circuló un poco más. Eh,
A lo largo del tiempo, a lo largo del devenir histórico de todas estas décadas, eh, ¿cuál de los géneros es el que consideras que ha desarrollado un poco más en la ciudad, ¿no? Y qué piensas de los otros géneros? Por ejemplo, de la poesía. ¿Es en la poesía donde hay mayor cantidad de autores y, digamos, los niveles han sido mayores que una narrativa? ¿Cómo ves esto? Mira, el género que más se ha desarrollado es el cuento, perdón, la poesía, ¿no? Pareciera un poco mentira, pero lo que más se publica últimamente es el cuento. La poesía a lo largo del camino, del tiempo, ha ido dejando un poco de ser, y creo que hay aspectos que ayudan a entender, digamos, este fenómeno de por qué la poesía no ha seguido con esa eclosión, con esa, digamos, frecuencia de publicación. Y es que de repente el facilismo con lo que se hace poesía, con la menor exigencia, eh, ha hecho de que la poesía pierda, digamos, ese estatus estético, Mm, ese estatus literario frente al lector, eh, frente también al aspecto comercial, ¿no? Porque no se vende mucho poesía. Eh, pero en otros aspectos, en las otras especies, por ejemplo, en cuento, en novela, son los aspectos que se ha desarrollado y que hemos logrado grandes expresiones, ¿no? Importantes expresiones que van haciendo, digamos, un corpus que tienen obras importantes dentro de cada una de las expresiones, ¿no? Eh, Cuando uno habla dentro de un proceso literario, pues hay dos líneas bien marcadas, ¿no? Una línea horizontal y una línea vertical. La línea horizontal es la línea en la cual mencionamos nosotros obras, autores, ¿no? Y no hacemos ningún deslinde ni hacemos ningún criterio de valoración. La otra claro, vertiente es la vertical, ¿no? En donde uno ya señala criterios de valoración y tiene que fijar un criterio también desde el punto de vista por qué, digamos, se fija ese criterio de valoración. Y en ese sentido, pues, esto entra ya, digamos, el conflicto a veces, ¿no? Pero es producto mismo del ejercicio de la crítica, ¿no? Y claro, ahí, digamos, pues que a veces el crítico tiene problemas, ¿no? Problemas con los sí, amigos, problemas de esa índole, porque a veces no se entiende, digamos, esa labor de la crítica, ¿no? Se entiende que si tú eres crítico, bueno, pues tienes la obligación de repente, entre comillas, de alabar cualquier libro que tu amigo publique, ¿no? claro, sí, Pero evidentemente. ese no es el papel del crítico, ¿no? El papel del crítico es de valorarlo desde un punto de vista no subjetivo, ¿no? Sino desde un punto de vista objetivo basado en los principios que te da la teoría literaria, ¿no? Que te da la estética, ¿no? Claro. En esa medida, de acuerdo a los criterios valorativos, que en todo caso esos criterios tú los señalarás luego de la pregunta que voy a formular, ¿cómo estaría constituido, digamos, una especie de canon, si se quiere, de las letras en la ciudad? ¿Cómo estaría, cuáles son los autores que consideras dentro de esa vanguardia o que están un paso adelante quizás de los demás en el ámbito del cuento, de la novela, de la poesía y de los especies literarias, los géneros? Y con qué criterios, bajo qué criterios, digamos, podemos calificarlos así? Claro, hay varios criterios, ¿no? Por ejemplo, conversaba con un amigo también que aborda la crítica literaria, me decía, bueno, uno de los principios para establecer el canon literario son los premios que se otorgan, ¿no? Pero ese, Discutible, eso es discutible. claro, ese criterio, por ejemplo, de señalarlo en función de los premios, hemos leído muchas obras que han tenido premios internacionales, etcétera, etcétera, pero que en sí a veces uno se pregunta, ¿por qué este libro mereció el premio, no? Eh, Claro. yo creo que ahí es complejo, ¿no? Yo creo que en la valoración, en el fondo, ¿no? Yo creo que hay dos jueces. Uno es el tiempo y otro es el lector. El tiempo es el mejor juez
indiscutible que te determina si una obra tiene un valor o no. Porque ahora, en estos instantes, puede salir un libro, puede tener prensa, puede tener publicidad, etcétera. Pero pasan los años, pasa el tiempo y ese libro se olvida. El buen libro, el libro que tiene verdaderamente un valor literario, estético, permanece en el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo es el que al final juzga y valora toda obra. Por más escondida que esté, por más que no haya tenido difusión, etcétera, ese libro va a ser rescatado por el tiempo y va a ser valorado. Y lo otro es el lector mismo, ¿no? El lector que lee, ¿no? De manera personal y que va haciendo, digamos, una idea de lo que está leyendo, etcétera, y que eso se va, digamos, haciendo, se va cerniendo dentro del proceso mismo y que al final se asume, digamos, como una obra que es importante dentro del proceso social porque refleja lo que es la vida, lo que es el mundo, lo que es el hombre, etcétera, ¿no? Entonces, cuando siempre se pide señalar un canon literario, pues habría que especificar desde qué punto de vista va a señalar ese canon, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos básicamente en lo que son los criterios de la teoría literaria, ¿no? Y podemos señalar obras, por ejemplo, como dentro de la poesía es el libro de Juan Ojeda, Arte de Navegar, nadie puede discutir de que no va a ser un libro importante dentro de nuestro proceso de la poesía, ¿no? Igual que la novela El zorro de arriba, el zorro de abajo, de Arguedas, o también ese libro de Óscar Colchado, Los hombres de mar, ¿no? No vamos a desconocer su valor. Igual que también ese librito de Antonio Salinas, El bagre partido, ¿no? Igual que ese libro de cuentos de Colchado, Del mar a la ciudad, ¿no? Son libros que nadie puede decir, no, ese no puede ser parte de un canon, ¿no? Están y deben estar dentro de un canon, si hablamos socialmente, ¿no? Dentro del canon de la literatura de Chimbote, ¿no? Son libros de esa naturaleza los que deben constituir, digamos, el conjunto de obras que deben representar a nuestra literatura, ¿no? Claro. Nos ha citado, quizás por el criterio del tiempo, nos ha citado libros de las décadas anteriores, ¿no? Por eso, seguramente, bajo ese criterio del tiempo. Pero si mencionamos Arguedas, ¿cómo es el canon? ¿Qué dice la teoría literaria al respecto? En todo caso, Arguedas no nació en nuestra ciudad, pero vivió un tiempo aquí. Habría que saber si estuvo identificado o no con la ciudad. Bueno, lo dice en su libro de algún modo, ¿no? Pero, porque, ¿cómo consideramos, digamos, a los autores, cómo clasificamos en todo caso a los autores? A veces hay autores que están solo de paso, otros sí, definitivamente viven aquí, escriben aquí, pero escriben sobre otra realidad, no necesariamente sobre la ciudad, ¿no? ¿Cómo ves eso? Claro, habría que diferenciar cuando una literatura es de Chimbote, ¿no? Cuando es chimbotano y cuando es en Chimbote, ¿no? Esos términos definen, ¿no? La diferencia, porque hay autores, por ejemplo, que no son de Chimbote, pero hablan de Chimbote, ¿no? Entonces, claro, esa literatura es parte nuestra o no es parte nuestra. Desde el punto de vista que refleja nuestra realidad, lo asumimos. O sea, es parte de nuestra literatura porque está reflejando nuestra realidad, ¿no? Al margen del origen del autor. Ahora, si es un escritor que ha nacido en Chimbote, ¿no? Lo que produzca es parte de nuestra literatura o no. Entonces ahí entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un escritor de Chimbote, pero que no habla sobre Chimbote. No habla nada de Chimbote. ¿Pero es parte de nuestra literatura? Claro que sí, porque es un autor que vive acá en Chimbote y dentro del margen de lo que es la producción literaria, pues puede escribir libros que estén ligados a la realidad o libros que estén desligados de la realidad, dentro del punto de vista únicamente fantástico, maravilloso, etcétera. Pero es un libro que enriquece el proceso literario. Y luego está también los libros que se publican acá en Chimbote.
al margen también de que hablen sobre cualquier otro asunto. Entonces también forman parte de este corpus. Como tú dices, es complejo, es difícil, ¿no? Pero habría que ver, digamos, tanto el contenido como, digamos, la misma, el mismo sentimiento de pertenencia del autor también, ¿no? Que es Claro. el otro factor que juega un papel importante, porque hay autores que de repente, por ejemplo, que han venido de otras ciudades y están aquí, pero que no sienten ningún apego por lo que es Chimbote, ¿no? Entonces, las obras, si tú lo asumes como que de Chimbote, cuando no hay por parte del autor, digamos, una compenetración, un sentimiento de relación con la tierra que te cobija, en este caso Chimbote, pues ahí sientes un poco de inseguridad, ¿no? De tomar esa obra, de ese autor como parte del corpus de esta sociedad misma, ¿no? Como ustedes verán, es todo un trabajo complejo, ¿no? No solamente discernir qué libros van a ser analizados, qué libros forman parte de todo este proceso de la literatura de la ciudad. Pero también hay otras personas que piensan de que la literatura es simplemente la literatura, ¿no? Que no existe la literatura de Chimbote, la literatura chimbotana. En todo caso, es la literatura que se produce aquí, ¿no? O sobre Chimbote, ¿no? Bueno, tú has mencionado que para que exista el proceso literario, Augusto, pues permíteme, sí, Augusto, lo que tú estás diciendo, porque es importante. Mira, yo creo sí, que ese aspecto tiene que ver mucho con lo que es la importancia que le damos a la literatura local, en otras palabras, a la literatura regional, ¿no? ya, Porque esto tiene que ver mucho con la identidad. La literatura es una manifestación artística que aporta a la identidad, ¿no? A desarrollar el sentido de pertenencia. Entonces, cuando no le damos ese valor a la literatura, es cuando perdemos un elemento fundamental para aperturar el nivel de conciencia de nuestro poblador, de nuestra gente, que conforman nuestra ciudad, ¿no? Entonces, el sentido de valorar la literatura local, regional, frente a una literatura universal, ¿no? El decir, mira, literatura es literatura y no tiene nada que ver que si de Chimbote, que es de Piura, que es de la libertad, etcétera, pues ese es el sentido que nos lleva, digamos, a entender lo que es el papel que está ejerciendo ese sentido liberal económico y el fenómeno de la globalización, porque son esos dos fenómenos, el liberalismo económico y el fenómeno de la globalización, que están ocasionando cuatro aspectos. Está ocasionando la desnacionalización, la deshumanización, la cosificación y el individualismo. Y entonces, esos fenómenos nosotros lo vivimos, lo estamos viviendo, pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos, por ejemplo, la desnacionalización? Si nosotros no tenemos apego por las cosas que se producen en nuestro contexto y que nos hacen ver nuestra realidad, es cuando nos vamos a desprender, ¿no? Y la literatura es el elemento que nos hace conocer nuestro entorno, porque nosotros manejamos un concepto de literatura que es una expresión artística que nos otorga primero conocimiento. La literatura nos otorga un conocimiento del hombre, de la vida, del mundo, etc. Es lo que nos otorga una obra literaria. Aparte de eso, la literatura nos otorga tres sensibilidades. Una sensibilidad social, una sensibilidad humana y una sensibilidad estética. Entonces, si nosotros analizamos en el fondo, en la literatura tenemos una gran riqueza que nos aporta en el sentido social, en el sentido humano. Y entonces, decir que esta literatura que produce los autores que han nacido en esta tierra, que reflejan nuestra tierra, lo perdemos dentro de esa universalización, ahí nosotros estamos desperdiciando o perdiendo un elemento que nos ayuda para ver nuestra realidad y confrontar lo que somos frente al tiempo,
lo que somos, lo que hemos sido en el pasado, lo que somos ahora en el presente y lo que vamos a hacer en el futuro. Bueno, evidentemente es muy importante lo que acaba de decir Gonzalo. Son las miradas que tienen que ver con lo hegemónico, ¿no? Lo que cuenta aquí. Esa desnaturalización no solamente del autor, sino también de los lectores, ¿no? Que a veces de manera inconsciente asumen lo que está en el libro como asumen muchas personas lo que está en el televisor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese elemento de sensibilidad múltiple, de multidimensional, así como también de cohesión social que puede tener la literatura en beneficio de la identidad de un pueblo, ha quedado muy claramente descrito en tus palabras y es bueno que sea aclarado. Bueno, ahora estábamos hablando de no solamente del devenir, digamos, de todo este proceso de la literatura, pero básicamente has hablado de algunos géneros, de poesía, de cuento, de novela, pero hay otros géneros que también han venido surgiendo en las últimas décadas, quizás vistos por muchos lectores como subgéneros, ¿no? Pero que han venido registrándose, no solamente en la ciudad, sino en otras realidades, ¿no? Y que aparecen, ¿no? Aparecen libros, por ejemplo, de historietas, aparece la crónica, digamos, ¿qué piensas de estos géneros nuevos o novedosos que mucha gente, digamos, la crónica no es nueva, pero igual aparece en nuestra literatura, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Mira, la literatura nuestra, la literatura de Chimbote es una literatura variada, dinámica y variada. Y eso es lo importante, ¿no? Lo importante es que no nos cerramos, no nos concretamos en dos expresiones, dos tipos de expresiones, sino que es variado. Tenemos cuento, novela, poesía, crónica, leyenda, ¿no? Y eso es, digamos, lo grandioso, ¿no? Cuando esta literatura se va expandiendo, se va abriendo y va asimilando todos los géneros, eso lo fortalece, lo hace, digamos, riquísima en expresiones, ¿no? Lo que permite, digamos, que la literatura, pues, otorgue posibilidades al lector de acercarse a través de la especie, de las expresiones literarias que más apego sienta, ¿no? Porque de eso se trata, de alimentar los gustos de los lectores, ¿no? El lector, habrá lectores que le gusta la novela, que le gusta la poesía, que le gusta el cuento, que le gusta la crónica, y tienen ahí, digamos, la fuente para poder leer, para poder satisfacer esa necesidad de lectura que se debe ir generando, ¿no? Entonces, cuando entramos a estas especies que no son tan nuevas, porque la crónica también lo hizo Antonio Salinas, por ejemplo, ¿no? Después Ricardo Ayón también ha hecho, tú también que acabas de publicar un libro, has escrito otros libros de crónica, hay crónicas que se han escrito en las revistas, por ejemplo, Altamar, Alborada, y los cronistas son varios, ¿no? Que han hecho crónica, y son importantes esos libros porque van reflejando también la historia, nuestra sociedad, desde diversos puntos de vista, ¿no? Que no tenga, digamos, la crónica un sentido tan estético o un sentido estético como tiene la poesía, el cuento, eso no amerita, digamos, ningún desvalor a la crónica, ¿no? La crónica va a ser importante en el sentido en cuanto refleja la realidad y cómo lo refleja a través del lenguaje, ¿no? Y entonces eso también es valioso dentro de este proceso y dentro de este corpus literario, ¿no? Claro, tú has mencionado que para que exista, digamos, un proceso literario tiene que haber, pues, escritor, o sea, autor, libro, ¿no? Y lector, ¿no? Y el papel que desempeña la crónica, perdón, la crítica en todo caso es un papel de acompañar ese proceso, pero ese no sería un cuarto elemento necesario para el proceso literario, para el desarrollo literario de una ciudad, porque si no hubiera crítica, los autores, entre comillas, no van a saber dónde están parados,
los libros van a seguir saliendo, seguramente el lector no va a estar, o sea, ese papel orientador, ese papel de que va generando corrientes de opinión y va a hacer que mejore el autor, va a hacer que mejore el proceso, ¿no? Claro, lo que pasa es que a la crítica literaria se le ha visto como un policía, ¿no? Sí. Aquel que si rompe la norma le aplica la multa. Y entonces el crítico es aquel que juzga y entonces si él juzga de manera negativa un libro, no es bien visto y entonces ahí, Sí. digamos, y creo que también algunos críticos han excedido, ¿no? Por eso es que se llegó a ese nivel y creo que ahora ya la crítica ha entendido que no debe irse por esa línea, porque ha entendido de que todo libro que se publica dentro del proceso es importante, sea bueno, sea malo, sea regular, todo libro aporta al proceso, porque todo libro refleja un nivel, y ese nivel es asimilado por quienes hacen, construyen estos productos literarios y tienen ahí, digamos, el nivel para poder, o la línea de ascenso o descenso. Pero el crítico literario es importante porque la función de la crítica ya actualmente ha cambiado en función, en relación a la función que cumplía anteriormente. Ahora la crítica literaria, por ejemplo, tiene que cumplir un papel de orientador, un papel de sistematizador, un papel de motivador, tiene que cumplir un papel de organizador, ¿no? Y hasta un papel educativo, un papel de educación, ¿no? Tiene que educar, tiene que orientar al lector. Y va generando todo, digamos, o la crítica literaria debe generar, digamos, parámetros de sensibilidad estética dentro del lector. Entonces, el papel del crítico actualmente es un papel importante dentro de la sociedad que necesitamos revalorar. O sea, la crítica literaria actualmente no se ejerce, ¿por qué? Porque no se lee crítica literaria. Ese es uno de los aspectos también que faltan, ¿no? Porque si bien es cierto, no se lee la obra en sí, no se leen las novelas, no se leen los libros de poesía peor, no se leen los libros de crítica literaria, ¿no? Entonces, a falta de lector es que se ha ido dejando de ejercer la crítica literaria y estamos dejando de tener un elemento importante a este proceso de la literatura que, como vemos en Chimbote, es un proceso que tiene muchos elementos, que tiene una gran riqueza, pero que necesita tener una crítica literaria para que respalde este proceso y oriente el proceso y también valore al proceso. Porque yo lo que siempre sostengo es que no podemos dejar pasar el tiempo ni acumular tantos años sin tener una sistematización de nuestra literatura. Nuestra literatura todavía es joven, entonces lo que necesitamos es sistematizarlo ya, organizarlo, estudiarlo bien su origen, estudiar este proceso de 50, 60 años de literatura y tender a partir de ahí el puente de lo que debe venir después, ¿no? El caso de Huaraz, por ejemplo, ¿no? Conversaba con los escritores de Huaraz, con los amigos de allá, y les preguntaba si es que ellos habían sistematizado toda la historia de su literatura desde antes, ¿no? Porque Huaraz, imagínate, tiene muchos años de literatura. Entonces ellos recién tomaban cuenta de que les faltaba hacer esa sistematización, que no habían sistematizado tanta literatura que tenían ahí, ¿no? Entonces, Se pierde, espero, se pierde. claro, eso espero que no pase con nosotros, ¿no? Sino que ya a partir de ahora comencemos a sistematizar todo lo nuestro y tener, digamos, un consolidado de nuestra literatura que sirva de base para que sigamos desarrollándonos y que tengamos, digamos, dentro de nuestra literatura esas dos fuentes, ¿no? La creatividad y la crítica literaria. Vista a la crítica literaria con esa nueva función que está cumpliendo ahora dentro del rol social, ¿no? Es como todo lo que pasa en la ciudad de Chimbote, ¿no? O sea, todo está por hacer. Y lo que se hace generalmente sin un estudio previo, ¿no? Por eso la literatura en Chimbote pues está produciendo mucho, está generando un movimiento de autores, de libros, de lectores también. Hay autores muy destacados, pero
No hay un estudio, no hay una sistematización, no hay libros que sistematicen, que sienten una base concreta de dónde venimos y luego vamos a comprender, ¿no? En qué estamos parados y luego más adelante cuál es el derrotero que hay que seguir, ¿no? Es una urgencia, definitivamente, hacer un estudio de la literatura en nuestra ciudad. Esperamos que en los años que vengan, en el tiempo que venga, se pueda hacer realidad. Eh, y eso es una necesidad, creo, de nuestra ciudad, así como en otros ámbitos también, ¿no? No solo en el ámbito de la literatura, ¿no? No nos hemos estudiado a nosotros mismos, ¿no? Ese nivel de introspección, ese nivel hace falta alrededor del proceso de la literatura. Finalmente, Gonzalo, ¿cómo ves la realidad de la literatura de la ciudad de Chimbote actualmente? Una mirada, digamos, general, ¿no? ¿Cómo están las cosas a comparación de décadas anteriores? Ha habido décadas en que se han producido muchos libros. La década anterior, yo recuerdo, se producían muchísimos libros. Ahora ha bajado quizás un poco, pero de repente se ha ganado de repente en otros ámbitos, no lo sé. ¿Y qué voces aparecen o cómo ves el futuro también? ¿No? No solamente la realidad, y cómo es el futuro de nuestras letras. Mira, yo lo veo bien a la literatura en Chimbote, ¿sí? Tenemos buenas producciones literarias. En novela hemos avanzado bastante, ¿no? Fernando Cueto, por ejemplo, es uno de los escritores que está, digamos, señalando el rumbo de la novela. Eh, Después en la poesía, creo que ahí tenemos algo de 4 o 5 nombres. Tenemos a nuestro amigo, dentro de los que están ahorita, Anteleca, Gloria Díaz Azalde, Denis Vega, César Ispe, Eli Urbina. eh, También podemos contar dentro de ello, por ejemplo, a Cristian Ahumada, a Antonio, nuestro amigo, el ganador de Copé, ¿no? Que conforman, digamos, este conjunto de poetas que están acá en Chimbote, que no están acá en Chimbote, pero que son parte nuestra y que, digamos, configuran este grupo de poetas que para mí están dando, digamos, el nivel en que se debe escribir la poesía, ¿no? En la novela, como te decía, ahí Fernando Cueto, el ganador también de Copé, es uno de estos representantes dentro de las letras. Ni que hablar de Óscar Colchado, con Hombres de Mar. Es una novela que me parece que hay que darle el valor que tiene verdaderamente esta novela, que la estamos descuidando. Nos hemos centrado básicamente en la novela de José María Arguedas, eh, pero descuidamos esta novela que también es una novela que se liga al Zorro de Arriba, al Zorro de Abajo, y que refleja al Chimbote desde un punto de vista político, de un punto de vista social, ¿no? Entonces en la novela, en la poesía estamos bien, en cuentos también estamos, hay expresiones, como el caso de Ítalo, se me va el nombre porque siempre lo llamamos por su nombre, ¿no? Con el libro de El aullar de las hormigas, que es importante, que inaugura una de las vertientes del cuento, que es el cuento breve, ¿no? Igual que el libro de Fernando Cueto, que también ha entrado a tallar dentro de la poesía con el hereje, ¿no? Y entonces se juntan a todo este conjunto de obras que se han escrito anteriormente y que constituyen, digamos, en el corpus de cada Hay un una de futuro, estas entonces. expresiones, ¿no? Claro, sí. Hay un futuro promisorio, digamos, ¿no? Claro, aparte de eso que están apareciendo nuevos jóvenes que están escribiendo, que están incursionando, ¿no? Y eso asegura, digamos, que mantengamos una actividad literaria de manera constante, productiva. Bien, Y además hay escritores que ya ahora, por este medio del Internet, pues ya comienzan a tener una relación mucho más con el exterior, ¿no? Antes era un poco más difícil llegar a publicaciones de otros países, pero ahora con este medio hay muchos escritores que ya están incursionando en diversos países, que en las revistas electrónicas que se publican.
y que nuestros escritores están ahí participando de buena manera, y eso es importante también, ¿no? Claro. Gonzalo, podríamos quedarnos, pero el tiempo no nos da. Te agradecemos mucho tu presencia. Gracias, Gonzalo. Gracias a los amigos que están en línea también viendo este programa. Y nos vemos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gracias. Augusto. Gracias por estar contigo. Un abrazo. Muchas gracias.